Bueno, vamos a desarrollar la semana número 8 de química. eh, y pues comenzamos con los ejercicios propuestos. El número uno es el ácido sulfúrico es un compuesto muy utilizado en la producción de fertilizantes. Bueno, vamos de frente a lo que nos piden, ¿no? Nos piden que hallemos la cantidad de moléculas que hay en 98 gotas. Ok, y acá nos dan un dato importante, ¿no? Que 20 gotas es igual a un mililitro. Entonces hacemos nuestra regla de tres, ¿no? 98 gotas, ¿cuántos va a tener X mililitros? Pero sabemos que 20 gotas tiene un mililitro. Entonces nuestro X será 98 entre 20, que es 4,9. ¿4,9 qué? 4,9 mililitros. Y nos dan la densidad. ¿Y para qué nos dan el dato de la densidad? Para que hallemos la masa. Porque recuerden que masa es igual a volumen por la densidad. Entonces la masa del ácido sulfúrico es igual al volumen 4,9. En este caso las unidades están bien porque acá me dan mililitros y acá me dan la densidad en gramos por mililitros. Entonces, de acuerdo a eso, la masa me va a salir en gramos. Entonces multiplico 4,9 por 1,84. Acá voy a usar calculadora. A ver qué número sale. 9 por 1,84. Sale 9,0116. A ver, ya 9,01. Esa es la masa en gramos. Pero nos piden hallar el número de moléculas. Ok, entonces hallemos la cantidad de moles. Calculemos la masa molar del ácido sulfúrico. Sería, a ver, H2 van 2, azufre que es 32, 34, oxígeno 64, 98. 98. Ok, entonces dividimos 9,01 entre 98. Eso me va a dar los moles. ¿Cuántos moles de ácido sulfúrico? ¿Y para qué quiero los moles? Porque los moles, si lo multiplicamos por el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23, me va a dar la cantidad de moléculas, que es lo que queremos calcular. Entonces a esto lo multiplico por el número de Avogadro, es 10 a la 23, 0,02. Ya, y ese resultado me debe dar la cantidad de moléculas. A ver, sería 9,01 por 6,02 entre 98. Ok, me sale 0,55. 0,55, pero le agrego ese 10 a la 23. Y como en notación científica, ¿cómo sería? Bueno, ya no sería 0,55, sino 5,55, pero corre un cero. O bueno, disminuye, ¿no? A 22. Entonces sería la C. Pasamos con la número 2. Me dice, la eritrosa 120 masa molar. A ver, me dice que está compuesto por 40% de carbono, 6,7 de hidrógeno, 53,3 de oxígeno. Determinar la fórmula molecular. Ok. Esto creo que para hallar esto hay una fórmula, ¿no? Como dividir, no sé, pero bueno, yo les voy a mostrar la manera, ¿ya? Mi manera en que lo hago. Yo lo hago así, no digo que lo hagan así, ustedes hallen su manera, pero voy a mostrar cómo lo hago yo esto. Tal vez lo hacen igual, no sé. Pero miren, eh, tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Va a haber una cantidad X de carbono,
una cantidad Z de hidrógeno y una cantidad Y de oxígeno. Pero dice que en total hay 120 de masa molar. Entonces la masa molar del carbono es 12 por X, más la del hidrógeno es 1 nada más, entonces queda en Z, y la del oxígeno es 16Y, porque esa es su masa molar. Y esto me tiene que dar 120. Ya bueno, hasta acá parece muy difícil, ¿no? Dice, miren, tres variables. Mejor está, no sé, otra forma, pero a ver. Tenemos también el dato del 40%, que es muy conveniente porque pues está entero, no como nosotros que es 6,7. Así que dice que hay 40% de carbono. ¿Y cuánto es el 40% de carbono? Es el 2,5. Porque 40% es 40 sobre 100. Simplificando todo me da 2,5. Y 2,5 del total. O sea, de 120. O sea, de 120. ¿Y eso cuánto es? Eso es 48. O sea, hay 48 de carbono, de masa molar del carbono. Pero acá tengo que de carbono hay 2X. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 4. ¿Y qué me quiere decir que X vale 4? Esto me quiere decir que hay 4 carbonos en la fórmula molecular, ¿no? Acá en vez de CX pongo C4. Ya tengo el carbono. Pero ahora, ¿cómo hay hidrógeno y oxígeno? A ver, si ya hay 48, entonces el Z y el 16Y me tiene que dar 72 para que me dé 120 todo. Y aquí es ya habilidad. ¿Qué tan hábil eres? Por ejemplo, eh, tú tienes que hay 40% de carbono y 53 de oxígeno, o sea, hay más oxígeno. Y tú tienes que de carbono hay 48. Entonces, ¿Y podría valer uno? No, porque si Y vale uno, habría 16 de oxígeno. Mucho, muy menor a la cantidad de carbono, cosa que no debería pasar porque acá me dice que hay mayor cantidad de oxígeno. Entonces, ¿será 4? ¿Y4? No, porque si no, perdón, ¿Y3? No, porque si Y vale 3 sería 48, 48, entonces tendría que haber igual cantidad, pero eso no me dice. Me dice que hay más oxígeno, entonces podría ser un Y4. Si Y vale 4, habría 64 en oxígeno y Z valdría 8, ¿no? Z valdría 8. Entonces quedaría así. Ahí está. ¿Y por qué no le pongo 5? Porque si ya le pongo 5, ya sería 80, perdón, habría de oxígeno como 80, ¿no? 16 por 5, 80. Y tengo de carbono 48. Y si vemos, 48 y 80 está muy, casi el doble de 48. Pero según los datos me dicen que hay 40% y 53, o sea, está ahí. Hay mayor cantidad de oxígeno, pero por ahí, por poco. Y justo vemos que si Y vale 4, es 64 y justo hay una pequeña cantidad de 16. Entonces, bueno, esa sería la clave, ¿no? 484 y sería la C. Pasamos a la número 3 entonces. Este ya es operaciones, ¿no? Operar y a ver. Ah, bueno, ahí está. Entonces, el reactivo limitante es el óxido cúprico. Ok, primero hay que ver si está balanceado. Bueno, acá ya me dan los coeficientes, así que está balanceado. Y me dicen, si se hacen reaccionar 192,5 y 20 moles de carbono, el reactivo limitante. Ok, vamos a calcular entonces los moles. Calculemos los moles del óxido de cobre. Si calculamos los moles del óxido de cobre, los moles del óxido de cobre es igual a ¿cuánto? A la masa en gramos que me la dan, que es 1192,5. ¿Entre cuánto? Entre la masa molar del óxido de cobre, que sería, a ver, 63,5 más 16, 79,5. Pero
A eso le tengo que dividir el 2, ¿no? El 2 que está aquí, el coeficiente. Y eso me va a dar la cantidad de moles. Ok, voy a hacer calculador acá. 1192,5 entre 79,5 me da 1192. A ver, masa molar, UO 979,5. ¿Es 79,5? 79,5. Ah, creo que lo puse mal acá. A ver. 1192,5 entre 79,5. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Es 15. Ahí está. 15 medios, 7,5. 7,5. Ya está. Hay 7,5 moles de óxido de cobre, pero me dice que hay 20 moles de carbono. Entonces, al ojo, como hay 20 moles de carbono, el reactivo limitante es el óxido de cobre y mi reactivo en exceso es el carbono. La A me dice que el reactivo limitante es el óxido cúprico y es correcto. Es correcto. Y ahora, ¿será óxido cúprico? Porque aquí también puedo poner óxido cuproso, ¿no? Podría poner óxido cuproso tal vez. Y es cúprico porque pues el cobre toma +1 o +2, ¿no? En este caso ha tomado +2 porque el oxígeno es -2 y pues se simplifica, ¿no? Así que está bien que sea cúprico. Y sí está bien que es el reactivo limitante, así que es verdadero. ¿El reactivo en exceso es el carbono? Claro que sí. ¿Qué hacen reaccionar 7,5 átomos de reactivo en exceso? A ver. Va a reaccionar 7,5 de óxido de cobre y también va a reaccionar 7,5 de carbono. Y lo restante del carbono no va a reaccionar. ¿Y cuál es lo restante? 12,5 de carbono no va a reaccionar. 12,5 moles de carbono no van a reaccionar. Pero estos moles yo lo quiero pasar a número de átomos, así que lo multiplico por el número de Avogadro. 6,10, 6,02 por 10 a la 23. Ajá. Y eso me estaría dando aproximadamente, justamente me estaría dando, a ver, 75 por 10 a la, aproximadamente, ¿no? A ver, lo quiero expresar en notación científica, pues simplemente me corro una coma, y acá sería 24, ¿no? Claro. Entonces, está bien, está bien así. Se produce 952,5 gramos de cobre. A ver, vamos a ver. Aquí en la primera parte tenemos que hay 7,5 y esto tiene que ser igual, a ver, la masa del cobre, voy a ponerle M, entre la masa molar del cobre, o sea, del de acá. La masa molar del cobre es 63,5, pero hay dos cobres. Entonces sería 63,5 por 2. Entonces sería 127. A ver, entonces 127 por 7,5 me da 952,5, que es el valor de la... Es correcto, ¿no? Esto es correcto. Esto me da que M es 952,5. Así que la incorrecta sería la E. Pero vamos a verificar por qué la E es incorrecta. Me dice que se liberan 156,8 litros de dióxido de carbono. A ver, hacemos algo parecido, que es que 7,5 tiene que ser igual, a ver, en este caso queremos la cantidad de moles de carbono, porque si hallamos las moles de carbono, podemos hallar el volumen de carbono que se genera, ¿no? Entonces sería, bueno, en este caso el carbono solo hay un carbono, así que la masa molar, pues esto me estaría quedando igual. O sea, acá hay 7,5 moles de carbono. Entonces, eh, para un mol en condiciones normales me produce 22,4 litros. Pero si hay 7,5,
me produce 168. Y pues me dice que acá hay 156, así que esto es incorrecto. Así que pasamos a la última. Y vamos a ver. Si la reacción produce 24 litros de dióxido de carbono, hay 200 gramos de mármol, condiciones normales, con un rendimiento de 75%. Determina el porcentaje de carbonato de calcio presente en el mármol. El porcentaje de carbonato de calcio presente en el mármol. Ah, ok, ok, ok. Ese está, a ver, bonito. Vamos a poner aquí el espacio y calculamos. A ver, todo está balanceado. Sí, todo está balanceado. Así que vamos a calcular. Me piden calcular el porcentaje de carbonato de calcio. No me dicen cuánto hay de carbonato de calcio, solo me dicen cuánto hay de mármol, pero no me dicen de carbonato de calcio nada. Así que yo le pongo de carbonato de calcio una masa M. Pero ese M entre la masa molar que sí me la dan, bueno, no me la dan, pero... Bueno, por teoría es 100, ¿no? La masa de carbonato de calcio es 100. Eso es algo, algo que te tienes que saber fijo. La masa molar del carbonato de calcio es 100. Entonces sería esto. A ver, no me dicen, no hay reactivo en exceso ni reactivo limitante, porque bueno, solo suele estar carbonato de calcio. Así que esto tiene que ser igual a lo mismo en lo que pasa con el óxido de calcio y el dióxido de carbono. Me dice que la reacción produce 30,24 litros de CO2. Es decir, 30,24 litros, ¿a qué es igual? A 22,4 litros por la cantidad de moles del CO2. La cantidad de moles del CO2. Así que, vamos, operamos esto. 30,24 entre 22,4 me da... Ok, me da 677. Y lo multipliqué. 30,24 entre... Acá. Ahora sí. Me da 27,20. O sea, me da 13,5. No, perdón, perdón. 1,35. 1,35 moles del dióxido de carbono. Entonces, como tengo 1,35 moles de óxido de carbono, em, acá lo coloco, ¿no? Que 1,35 moles de carbono. Y ya puedo hallar la masa. La masa sería entonces... Ah, el rendimiento, me olvidaba de rendimiento. Eso de rendimiento es importante. O sea, ya no va a haber, esto ya no va a ser igual. Esta igualdad no se va a cumplir porque no he considerado el rendimiento. Si me dice que hay un rendimiento, este rendimiento afecta a la parte derecha. Ya no va a rendir al 100%, sino va a rendir a las 3/4 partes. O sea, va a rendir menos, ¿no? Entonces, coloco su equivalencia de 75% a 3/4 y ahora sí. Ahora sí, de acá tengo que hallar la masa de carbonato de calcio. Y a ver, si opero eso, a ver, 1,35 por 400 entre 3, me da 180. 180. Entonces, bueno, ya salió mi clave, ¿no? Porque ahora, si quiero saber el porcentaje de carbonato presente en el mármol, simplemente acá pongo cuánto hay de carbonato, acá pongo cuánto hay de mármol y lo multiplico por 100% para hallar el porcentaje. Se va, se va, se va, se va. A ver, ¿qué más? 18, 9, 90.
90%. Hay 90% y sería clave la C también. Creo que todos salieron. Ah, no. La 3 salió la E. Pero bueno, ahí está. Sale 90%. Y con eso estamos combinando la resolución de química. Semana número 8, ¿no? Semana número 8. Nos vemos mm, en la semana número 8 de física. Y pues nos encontramos ahí. Mm, Gracias por ver este video. Y espero que les haya servido bastante. Ya vamos a ir emparejando hasta llegar a la semana número 12, creo que están. Creo, no sé exactamente. Ahora sí.